Estimados amigos, una vez más estamos aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite, desde un punto de vista plural, comprometido con la realidad, analizar las circunstancias más importantes de la coyuntura con el auxilio de nuestros amigos que permiten, a través de una conversación, dar luces sobre los problemas significativos que atraviesa el país. En esta oportunidad lamentamos no contar, por razones de fuerza mayor, con nuestro participante permanente, Juan Cheput, pero tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde, con el cual vamos a desarrollar los comentarios correspondientes a la presente semana. Recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y se transmite también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, Víctor Andrés, muy buenos días. Contento de conversar contigo una vez más la semana, y como habíamos adelantado, la Semana Santa solamente fue un paréntesis, un breve respiro, un recogimiento que apenas terminó el domingo, Pascua de Resurrección. El lunes, el Cusco, la capital imperial, la capital arqueológica de América del Sur, amaneció con un paro de 48 horas que obligó al señor Torres, que todavía funge de primer ministro, a acudir apresuradamente y dar un discurso flamígero contra el resto, porque hay reclamos concretos en el Cusco, y tratar de instalar una mesa de negociaciones que creo que hasta ahora tiene dificultades para llevarse a cabo. Bueno, el hecho cierto es, como habíamos adelantado, la profundidad de la crisis que este gobierno ha dejado cultivar de modo irresponsable hace que las movilizaciones, las protestas se desarrollen por todo el país, porque el Cusco solamente fue el inicio de la semana. Estas manifestaciones se han extendido a otras partes del territorio nacional, por ejemplo, como Ayacucho, hay lugares de la Sierra Central, incluso en las selvas Atipo también hay dificultades. Pero yo creo que quizás uno de los temas más importantes sea los conflictos mineros, que luego de una suerte de prolongada paralización en los hechos, están a punto ya de estallar. Por ejemplo, siendo el más importante sin duda, creo yo, el que va a ocurrir en Moquegua, en Cuajone, donde los trabajadores de la mina y sus familiares, por razones ajenas totalmente a ellos, se encuentran sitiados y con ningún abastecimiento de agua, porque los comuneros que tienen sus propios reclamos dicen que ellos han decidido cerrar la Bocatoma y simplemente durante más de un mes están condenando a más de 5,000 personas, entre ellos personas vulnerables, como son los niños, los ancianos, incluso las mujeres, a no contar con el líquido elemento para todo aquello que es indispensable, como conocemos todos. Bueno, ¿qué te parece entonces, Víctor Andrés, la situación que se está dibujando en esta semana que ya termina y que, repito, terminada la Semana Santa, se inauguró con la paralización de la ciudad del Cusco? ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, ante todo, Ángel, un saludo muy cordial a ti y a Juan desde lejos. Sí, Bueno, desde lejos. En realidad, efectivamente, la Semana Santa siempre es un paréntesis, ¿no? Un paréntesis un poco accidentado, ¿no? Porque hay mucha gente que se quedó varados en el aeropuerto por ¿Sí? falta de pasaporte, lo cual es una monstruosidad, ¿no? Lo que ha pasado acá con los pasaportes es una cosa que debería investigarse y sancionarse drásticamente, porque es como, bueno, y es un negociado también, porque hay que recordar que los pasaportes antes se los otorgaban por 10 años, hasta por 20 años, ahora por 5. O sea, el ánimo de cobrar del Estado es tan grande que hay que reducir todos los plazos para la renovación, y la renovación significa mayores ingresos y mayores posibilidades también de ingresos extras, ¿no? Así es, Digamos, coimas. Y todo claro. eso, el Estado fomenta la corrupción. El Estado vive y sangrea, y es un Estado voraz, es un Estado que chupa la sangre del enfermo pueblo peruano. Lo hemos visto en el tema de los pasaportes, en el tema del DNI,
en el tema de los brevetes, en el tema ahora hasta de las grúas en los barrios lujosos de la capital, las grúas que te cobran una fortuna y que están obligadas a llevar 32 carros diarios, si no, no A les como dé reconocen lugar, nada, como dé a lugar. como de lugar. No, o sea, la autoridad en el Perú no trata de ejercer la autoridad bajo la premisa del orden interno y de la premisa de que las cosas tienen que hacerse de manera disciplinada para abastecer de servicios a todo el Perú, para recaudar mejor, para aplicar una cierta racionalidad y equilibrio. No, no, no. Aquí la autoridad cobra simplemente cualquier cosa con el ánimo de cobrar. O sea, el tema no es disciplinar o corregir o imponer a una autoridad. Acá el tema es cómo sacarle plata al usuario, cómo sacarle más dinero al peruano de a pie. Bueno, de a pie y también al peruano del auto. Pero básicamente es una expoliación. ¿Y eso qué cosa trae? Eso trae que el ciudadano se sienta adversario del gobierno, adversario de la autoridad, que el ciudadano se sienta molesto con la autoridad, que no la respete, que no le tenga ningún tipo de consideración y menos, por supuesto, admiración. Entonces, eso es lo que hace daño. Y esa es parte de la corrupción. O sea, si el Estado no corrige todos los entuertos que tiene, todos los requisitos, todos los candados, toda la cantidad de pedidos que te plantea o de exigencias que te plantea para poder eh, sacar documentos del Estado, me parece espantosamente malo. Y pasa lo mismo con la policía, que se adapta, que se ayorna lamentablemente a este tipo de negocios a través de las fotopapeletas, de las multas de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Estado está podrido por dentro también. O sea, es una sociedad la nuestra, enferma la sociedad, pero enferman también sus autoridades. Y eso es lo que no se puede aceptar. Entonces, lo que ha pasado ahora es eso, que es una Semana Santa relativamente tranquila, con un escándalo de los pasaportes y que nadie quiere asumir responsabilidades. Y luego viene el tema del reinicio de las huelgas. Las huelgas, Ángel, se van a tirar abajo al gobierno. Eso es lo que el gobierno no sabe o de repente sí sabe y lo quiere. Porque el hecho de que haya 55 días donde un grupo de comuneros le cierra la entrada de agua a un pueblo de 5.000 familias, Sí, claro. casi 15 o 20.000 personas, eso es inaceptable en ninguna parte del mundo. O sea, perdón, no lo han hecho, o sea, ni los rusos con los ucranianos. No, no, ni, claro, eso es ni, inadmisible. o sea, ni siquiera los rusos lo han hecho con los ucranianos. Eso Entonces se han hace, establecido corredores humanos, inclusive, a veces no los cumplen, pero hay corredores humanos. O sea es un látigo de esta gente que quiere castigar a obreros que trabajan y que viven de eso. O sea, independientemente de la empresa. Son trabajadores que están allí. O sea, me parece que eso es espantoso. Y en el caso de las Bambas, también se han vuelto a levantar y ocupar tierras que ya habían vendido. Y según parece, eso hay que averiguarlo, la empresa parecería que dio $120,000 a cada poblador para trasladarlo de la vieja Fuerabamba a la nueva Fuerabamba. Si es así, si ya se les ha pagado, claro, es lo que siempre pasa, te pagan una buena cantidad que nunca has recibido en tu vida, tienes dos opciones, o lo inviertes bien, la gastas racionalmente, o te la gastas en mujeres, en tragos, en viajes, o en juegos de invite y azar. Entonces, claro, cuando te quedas sin plata, regresas otra vez a pedir más. Esa es la típica, que sucede en cualquier parte del Perú y del mundo también, no es una atribución solamente nuestra. Entonces, ese tipo de reglas que no se conservan y cuya autoridad no impone la ley, el orden, entonces sencillamente es un país sin gobierno, un país sin gobierno. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo un país que no tiene gobierno puede sostenerse así por mucho tiempo? Ese es el problema. sí, sin duda alguna, yo comparto contigo la reflexión y quisiera destacar ante los amigos que nos escuchan, la corrupción por parte de la autoridad estatal no solamente consiste en cobrar un beneficio, una coima por una obra o servicio que se contrata,
creo que más grave por los efectos a la gente son aquellas medidas que se crean ex profeso con el objeto de generar una exacción abusiva e irregular. Por ejemplo, este tema de las grúas, donde se contrata con un privado y al privado se le da una cuota para que la cumpla. Evidentemente ese es un incentivo a que los carros sean recogidos sin ningún criterio, sin ningún tipo de aviso previo, y eso perjudica directamente a las personas, como perjudica, por ejemplo, el hecho de que se diga que las multas son parte de la hacienda de alguna institución como las municipalidades, por ejemplo. Las multas tienen un objeto de disuadir el Educar. cumplimiento, de educar y de disuadir un mal comportamiento. Entonces, el ideal del buen gobierno es que no haya multas, porque en ese momento quedará claro de que ya no hay infracciones significativas. Pero acá no, si las multas son concebidas como un ingreso regular, entonces la colocación de papeletas, de grúas y otros mecanismos punitivos se va a extender como una plaga, haciendo más grave la penalidad que quiere ser remedio que la propia causa del problema. Este tipo de cosas yo creo que tienen que ser modificadas, y ahora que van a haber elecciones municipales, sería bueno que las nuevas autoridades se comprometan al país, por ejemplo, a no hacer más endemoniado el tránsito, que ya lo es. Por ejemplo, eso de recortar las calles, de abrirlas sin permiso, de dar, no sé, en lugar de construir ciclovías como corresponde, las calles destinadas al transporte de los vehículos públicos y privados se recortan. Con lo cual, entonces, el tránsito que ya en Lima era endemoniado, se vuelve pues verdaderamente superlativo. Ese tipo de Ángel, cosas, sí. Ángel, y además hay otra cosa. La idea es prohibir en todas partes el estacionamiento, como si Claro, la gente, como si todos pudiesen viajar pues en metro o en bus, o viajar con carro con un chofer, o con un carro prestado, o viajar en taxi, ¿no? pero el Pero negocio, te recortan los sitios donde tú te estacionas, no, no marcan bien, y por supuesto tiene te la llevan grúa. el carro y no hay a quien reclamar. Te voy a contar una anécdota. Yo estuve en Nueva York hace muchos años atrás, en Año Nuevo, viendo a mi hija que vivía allá en ese momento, y alquilé un auto y lo cuadré en la puerta de su edificio. Cuando bajé, no había. El carro se lo habían llevado. Entonces, a una grúa, porque yo no recordaba bien la marca del carro ni la placa. Entonces, tuve que irme a un depósito inmenso y me demoré horas en encontrarlo, y al final lo encontré. Y tomé fotos, porque yo pensé que me había cuadrado bien. Tomé fotos y reclamé. Pude ir a una autoridad y mostré las fotos. Y efectivamente, la autoridad, el juez de tránsito equivalente, me dio la razón y me dijo: señor, tiene usted razón. Usted ha cuadrado en un sitio que no se debe cuadrar, pero no estaba señalizado. Eso es Y pues, al no estar así, como no estaba señalizado, usted tiene la razón. sí, pues, Entonces, el me espacio, devuelven me devuelven la plata, me devuelven la plata. Yo pregunto en el Perú, ¿todas las multas son correctas? Y si son incorrectas, ¿devuelven la plata? para ¿Quién tiene la nada. plata? ¿Quién se queda con la plata? Bueno, No, pues, ese es el no, problema. y en la No hay medida, jueces de tránsito. O sea, ¿quién resuelve un problema de tránsito si no hay juez de tránsito? La misma autoridad municipal es juez y parte. Ese es el no, pero problema. aquí hay algo más grave, acá hay algo más grave, como ese servicio de sanciones, de estacionamientos, de grúas, se ha privatizado, se vuelve un negocio particular. Entonces, esos excedentes ni siquiera van al municipio como entidad pública, sino van al bolsillo privado de alguien. Eso es más grave. Y por otro lado, Pero, como tú... Ángel, y te voy a decir algo más. En las fotopapeletas, cuando nosotros trabajamos el tema de las fotopapeletas de Huarachirí, que le ponían fotopapeletas a todo el mundo, y una municipalidad que ponía papeletas en una carretera central que es del Estado, no es de la municipalidad. Descubrimos ahí que el contrato eran con privados que cobraban el 75%, se quedaban ellos con la multa. Le daban Sí, solamente el 25% a la municipalidad. Y la municipalidad no lo contabilizaba porque era caja chica. Como no era pago de impuestos ni de arbitrios, lo tenía en una cuenta separada. Nadie sabía cuánto había ahí.
y el alcalde le metía mano como quería. Esa No, es parte de claro. la corrupción. Y de eso No, nadie no. dice nada. Pero mira, hay una cosa más que quería complementar. Tú has hablado de los estacionamientos, efectivamente. El espacio público, por derecho, es de todos. Y uno puede transitarlo a pie, como también puede estacionar su auto en un espacio público que corresponda. Por supuesto, con las limitaciones razonables que todos estamos de acuerdo. Pero sucede que en los distritos ahora se ha prohibido casi todos los lugares donde uno puede estacionar su carro libremente por ser de naturaleza pública, porque se han dado en concesiones, se han construido de modo subterráneo unas playas a las cuales hay que generarles una suerte de demanda siempre alta al prohibir los estacionamientos. Cuando mira tú, el origen de estas playas, de estas concesiones, era que había un déficit de estacionamientos, incluyendo los lugares públicos donde los carros podían estacionarse. Entonces, si hay un déficit de estacionamiento, resulta razonable que se apele al sector privado, que se haga una concesión y una playa subterránea para cubrir la demanda que no es satisfecha. Pero lo irracional es aquí que para favorecer el negocio particular, las autoridades municipales, por ejemplo, en San Isidro y en Miraflores, prohíben todos los estacionamientos, obligando en los hechos a ir a esas playas. Esa es una suerte de monopolio obligado. Y eso es algo yo creo que debería ser parte de la actuación del Congreso de la República y también de la Defensoría del Pueblo, que yo no sé en qué cosa está metida, por cierto, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay fiscalización, ¿no? Las municipalidades hacen lo que quieren y ganan plata no siempre legalmente. Insisto, ¿cuánto recibe en las municipalidades de Miraflores, por ejemplo, o el parqueo de el Óvulo Gutiérrez? ¿Cuánto recibe? 5 o 6%. ¿Cuánto reciben la Municipalidad de Lima por las autopistas de Odebrecht? 4%. O sea, estamos trabajando para ellos. O sea, Sí, pues. ellos traen el negocio. O sea, Sí, sí, yo sí. entiendo que hay necesidades, pero lo que no se puede hacer es abusar con ellas a través de la tercerización. Y eso, claro, que se supone que Castillo, que es nacionalista, que es de izquierda, o se supone que es un gobierno que debe imponer algún tipo de reglas de esta naturaleza para evitar el abuso. No lo No, ha hecho tampoco. y defender al ciudadano pues frente a estas contingencias. El hecho de los pasaportes es gravísimo porque el Estado tiene un rol y una obligación de prevenir el desabastecimiento. Entonces, dejar que se vayan agotando los stocks de pasaportes y llegar a una situación límite, primero genera un perjuicio y segundo lugar, en ese momento hay que comprar de emergencia, como tú sabes, y eso implica también algún tipo de negocio adicional. En fin, creo que es lamentable que este gobierno que está perdido y que no da pie con bola, no se aboque a este tipo de medidas y que efectivamente los peruanos no tengamos en los aparatos estatales instancias que salgan en defensa de los derechos colectivos, en el derecho a la ciudad, en el derecho al desplazamiento, en el derecho a poder comunicarnos y transitar con libertad. Ahora bien, yo quería un poco, cambiando de tema, y ahí para ir terminando, el tiempo es tirano, conocer tu opinión de la performance del señor Torres, ya no del comienzo, porque sabemos quién es, sino en la última etapa. El señor, creo yo, si ya se le debe haber anunciado que ya tiene un tiempo limitado, un tiempo para finalizar su mandato, entonces está verdaderamente desatado. Hoy día en el Cusco estuvo hablando flamígeramente de una guerra civil, de un golpe de Estado, que están esperando que ya mandos militares se pronuncien para un golpe de Estado. Y está entonces generando una suerte de azuzamiento entre la población que, claro, entre los áulicos convocados en el Coliseo del Cusco, donde se llevó a cabo esta cosa extraña que se llama Consejo de Ministros descentralizado y que ha sido desfigurado, que ha sido vaciado en su propósito y naturaleza, evidentemente ahí recababa aplausos y la gente decía que cierren el Congreso. Entonces, en ese escenario, maquinado y publicitado por la prensa, la política del gobierno de Castillo, en lugar de buscar cómo rectificar de los múltiples errores que creo hasta la iglesia, inclusive la iglesia amiga de él, le ha señalado, reacciona con violencia y reacciona con modo prepotente. Entonces,
¿Qué te parece a ti la actitud de este señor Castillo? Y la verdad, ¿qué se puede hacer? Esperar ya que lo cambien, porque no sé si tiene mucho sentido presentar una moción de interpelación y censura para acabar con este sujeto que ya, a mi juicio, es una suerte de muerto en vida y que expresa pues la decrepitud de alguien que habla en tono altisonante porque simplemente sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni tiene que dar cuenta a nadie. Bueno, yo creo que Torres está senil. Creo que lo hemos dicho acá Sí. en esta reunión siempre. Yo he sostenido desde el primer momento que está senil. Se irrita con mucha facilidad, insulta con mucha facilidad. No creo que hubiese sido siempre así, porque ha sido profesor universitario y que yo sepa, la gente que ha sido alumna de él no lo describía de esa manera. Yo creo que está senil, ¿no? Le ha venido pues la vejez rápidamente, aunque ya tiene 80 años, y no se mide en sus palabras. No se mide en sus palabras. Y le está haciendo daño tremendo al gobierno, pero el gobierno lo deja actuar porque le distrae a la población. Sí, en el fondo es un factor distractor, sí. Así es, le está distrayendo todo. Entonces, mientras tú te ocupas de Aníbal Torres y de la crítica que le he hecho al cardenal Barreto, Barreto. pues entonces el gobierno hace otras cosas, ¿no? Se mete con esto, se mete con lo otro, en fin, empieza. Es decir, hablar de la segunda, o sea, la expectativa de la segunda reforma agraria ha creado una expectativa en el campo que este señor Castillo y el gobierno no han medido. O sea, han hablado de una segunda reforma agraria y entonces la gente ha pensado pues que al día siguiente le ibas a dar tierras o le ibas a dar fertilizantes o le ibas a dar pues tractores. O sea, ellos han pensado eso y no hay ni siquiera un proyecto de ley. Sí, Ni pues. siquiera hay un proyecto de ley, no hay nada. Hay Es un 3, 4 anuncio. ministros de Agricultura que han pasado en ese lapso. O sea, no han Así es, implementado nada de nada. no han hecho nada. Esa anunciar la segunda reforma agraria es algo peligrosísimo porque tú no sabes, la gente automáticamente recuerda que Velasco tomó las tierras. Entonces, si esa fue la primera, segunda guerra, la primera reforma agraria, la segunda va a ser también con toma de tierras, pero serán pues tierras mayores, menores, habrá mayor, porque la reforma agraria del Perú fracasa, ¿por qué? Porque toman las tierras y no las asisten después. La dejas en manos de cooperativas que vivieron de la caja del hacendado que había dejado la hacienda en buenos términos durante 1, 2 o 3 años. Y después cuando se va a la caja, cuando se va y empiezan a entrar la buena organización, empiezan a venir los problemas. Por ejemplo, en Cerro Alegre, por ejemplo, en Cañete, la reforma agraria salieron, era una hacienda del Obispado de Lima, de los curas en fin, de la iglesia, y claro, y mientras los cooperativistas dirigían la cooperativa Cerro Alegre y tenían a sus hijos en el colegio de los curas, bueno, lo conservaron, pero cuando los hijos terminan el colegio de los curas, se van a otra parte a trabajar, ya los cooperativistas no tienen a nadie en el colegio, lo toman. O sea, lo dejaron, era parte de la hacienda, lo dejaron allí y que los curas lo manejen en el colegio mientras los hijos estuvieran ahí. Cuando los hijos terminan el colegio y ya no hay ningún hijo de ningún dirigente en ese colegio, lo toman, sacan los curas y lo toman y lo hacen un colegio propio. Entonces, ese tipo de cosas es lo que está pasando en todas partes. Y no hay reglas, no hay disciplina, no hay autoridad. Y claro, si no hay autoridad, el caos, la anarquía es peor, inclusive, que la Que la autoridad dictadura. excesiva, ¿no? Sí, sí, Así sí, es. sí. No, la anarquía es disolvente. Además, primero que la anarquía siempre termina como en otra dictadura, y por otro lado, el efecto en fin, una dictadura pone orden sacrificando a algunos, ¿no? A los protestantes, a los que reclaman, en fin. Pero digamos, Oye, da otra orden cosa, al resto de la sociedad. En cambio, la otra anarquía cosa. golpea a todos y además no evita el abuso y termina en una dictadura brutal casi siempre, Al ¿no? final, al final la anarquía trae dictadura, siempre, ¿no? Sí, O pues. una guerra civil y después una dictadura. Bueno, Bueno, eso es lo que también tenemos una aquí. cosa, Ángel,
Lo que te estaba diciendo, también lo que ha planteado el gobierno para distracción, a mi modo de ver, es el tema de la castración química, ¿no? Es una distracción, es un típico política de un psicosocial, ¿no? Porque la pregunta Es un es, ¿a quién lo vas a castrar químicamente? ¿A un violador que está condenado, que está sentenciado a 25 años o a pena, o a a perpetuar. pena perpetua? ¿No es cierto? Entonces, Es una pena vas a ir a la accesoria, cárcel, como se dice, no, pena accesoria. vas a ir a la cárcel a castrarlo. Si está en la cárcel, si ya ha sido condenado a a cadena perpetua, como está la ley, o 25 años de cárcel, porque son penas altísimas, ¿vas a ir a la cárcel a castrarlo? No puedes. O sea, es una cosa absurda, No independientemente tiene de que los médicos ninguna. dicen que sirve para mucho, ¿no? Entonces, es parte, No, todas estas además es, son distracciones que se están sometiendo al pueblo peruano para permitir el caos o disimular el caos, ¿no? sí, sí, es una pena accesoria porque, y complementaria, porque si hay pena, si hay cadena perpetua, que es lo máximo, cualquier otra cosa es secundaria. Además, la verdad, es un proceso en el cual no sé si tiene algún tipo de efecto, no soy médico, pero es como más o menos algunas personas hacen con sus mascotas, cuando llegan a cierta edad, le estripan los genitales para que se sosiegue, para que tenga una vejez tranquila, qué sé yo, esa es una creencia que existe y que perfectamente se podría aplicar este caso, pero del punto de vista de la solución al problema que motiva esta reacción, no hay ninguna. Y es en verdad, como tú dices, un factor de distracción más, como distracción es por ejemplo, haber planteado un proyecto de ley para combatir los monopolios, cuando el gobierno, si considera que hoy hay prácticas monopólicas, hay posiciones de dominio, hay concertación de precios, debería actuar. Primero porque el marco constitucional y la legislación sobre la materia, ¿no? Permite, primero, condena cualquier conducta monopólica y permite que el Estado actúe. El Estado tiene en Indecopi un aparato, entre otras cosas, destinado a combatir cualquier tipo de acaparamiento. Y la verdad es que si considera que hay ahora por parte de algunas empresas una política de ese tipo que está perjudicando el acceso a los bienes de consumo o está subiendo los precios, ya debería haber actuado. Pero no, aquí la abstención, la no actuación se justifica con un proyecto de ley como si la ley de por sí bastara cuando no hay decisión de aplicar las medidas concretas que hay que poner en marcha, ¿no? Ángel, la ley de monopolio se dio ya cuando yo estaba en el Congreso, se discutió una ley y se aprobó. Esa ley se puede mejorar, en primer lugar. En segundo lugar, monopolio es el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué no abren Las Palmas mañana? O recuperan Coyique. Claro. ¿Por qué le han permitido a los señores del AP renovarle el permiso para que en 150 kilómetros a la redonda del aeropuerto Jorge Chávez no haya otro aeropuerto que compita con ellos? Bueno, eso se puede cambiar. Eso no puede ser. Ahí hay un monopolio. O sea, en el caso, es decir, ¿qué hacen los países para combatir los monopolios? No solamente hay normas, evidentemente que sí, pero además permiten una Permiten la importación competencia. la competencia. Por ejemplo, las Claro, medicinas. permiten la competencia. Permite la competencia, Sí, sí. sí, para que no haya oligopolio de farmacias y de medicinas, permite la competencia que cualquier farmacéutico, cualquier persona que tenga un comercio pueda traer medicinas. No puede en este momento. Se acabó. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. es una cosa Esas de posiciones, simple. o sea, Dar facilidades o y bajar. lo grave, Sí. y lo grave que en esas prácticas monopólicas el Estado tiene responsabilidad directa, porque ellos son los que Total, autorizan los contratos de concesiones total. con LAP, por ejemplo. O sea, o sea, el Estado está alentando y permitiendo un monopolio del manejo del sistema aeroportuario aquí en la gran ciudad, que ya podría tener dos o tres aeropuertos, como tienen otras ciudades en otras partes del mundo, ¿no? Para viajes más Compite. locales, para viajes internacionales, qué sé yo, ¿no? Y si hay 2 o 3 aeropuertos en Lima, hay más aviones que entran, habrá más competencia y LAN no será pues el 80% del mercado, LATAM, y tendrá pues los precios serán más baratos, porque hoy día viajar a Trujillo vale tanto como viajar a Miami. De Lima a Sí, Trujillo sí. vale tanto como de Lima a Miami.
Bueno, eso es pues el oligopolio. Eso se puede combatir. El gobierno puede hacerlo en 2 minutos. No Y no lo hace. necesita cambiar ni la Constitución ni tener una ley especial. Pero ahí viene Nada, el nada. fetichismo de la ley y la Constitución. O sea, para encubrir una incapacidad práctica. Bien, Víctor Andrés, hemos llegado al final de este programa. Hemos conversado de varios temas, todos ellos muy importantes. Espero que hayan sido de interés de todos ustedes, amigos que nos están siguiendo. Ratificamos nuestro compromiso de seguir midiendo el pulso de la realidad nacional en medio de una gran preocupación que nos embarga a todos. No son días felices para el país, para la República. Hay una sensación de que estamos perdiendo cosas y que nuestro destino se vuelve oscuro. En fin, dicen que hay que tener confianza, que hay que mantener el optimismo, pero es difícil hacerlo en estas circunstancias. En todo caso, nosotros vamos a cumplir nuestra función de seguir comentando, informando, a fin de que ustedes tengan elementos de juicio para estar mejor posicionados frente a lo que pasa en el país. Le agradecemos a todos ustedes la atención y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. Sí.